Hola a todos, ¿qué tal? Espero que se encuentren muy bien. El día de hoy veremos un tema muy interesante que son las teorías ácido-base en la historia. Bien, vamos a ello. Desde tiempos antiguos se han clasificado a estas sustancias, o sea, los ácidos y bases, respecto a sus características organolépticas. ¿Y a qué nos referimos con esto? Bueno, pues justamente a las características que tienen que ver con las percepciones que obtenemos de ellas por medio de nuestros sentidos. Y uno de estos, pues el gusto. Y es que precisamente antiguamente se empleaba el gusto para identificar qué sustancia era esta, qué sustancia era aquella, y de esta manera se clasificaban. Sin embargo, esto no es nada recomendable ya que puede terminar en una tragedia. Y bien, dado esto, pues los ácidos se supo que poseen un sabor agrio, mientras que las bases un sabor amargo, sin mencionar que son resbalosas al tacto. Y aquí a lo mejor ya se están dando una idea de algunos ácidos y bases que tenemos en casa y que los hemos utilizado desde siempre. Y más adelante vamos a ver algunos ejemplos. Pero bien, el término ácido proviene del latín acidus, que significa agrio o acre, mientras que base proviene del latín basis, que quiere decir fundamento o apoyo, o sea, lo que está por debajo. Y es que precisamente algunos ejemplos de ácidos que les puedo dar y que son muy comunes son precisamente el vinagre, el limón y la toronja. Y algún ejemplo de base que podemos notar aquí es justamente el jabón, ya que pues como lo dice la caracterización organoléptica es resbaloso al tacto y justamente el jabón lo es. Y bien, ¿por qué se le denomina, según la etimología, que es un fundamento o apoyo y quiere decir que está debajo? Pues porque al añadir cantidades de base a algún ácido, la cantidad de la especie ácida disminuye, ya que aquí hay alguna reacción química implicada. Las reacciones entre ácidos y bases las vamos a ver más adelante. Continuando con el ámbito histórico, a lo largo de la historia los químicos han buscado correlacionar las propiedades de estas especies químicas, o sea, los ácidos y las bases, con su composición y estructura molecular. Para el año 1830 ya era evidente que los ácidos contienen hidrógeno. Sin embargo, no todas las especies hidrogenadas que son aquellas que contienen hidrógeno son ácidas. Y bueno, para comenzar ya en el ámbito de los ácidos y las bases, vamos a ver antes las características de las soluciones ácidas. Primero, los ácidos tienen un sabor agrio como los pepinillos que se conservan en una solución con ácido acético. También causan el cambio de color de muchos indicadores. Vuelven de color rojo el papel tornasol que es de color azul y provocan que el azul de bromotimol cambie de color azul a color amarillo. También es importante destacar que los ácidos que no son oxidantes reaccionan con los metales que se encuentran arriba del hidrógeno en la serie de actividad con desprendimiento de hidrógeno molecular. Pero ahora, tal vez ustedes se pregunten, ¿qué son los ácidos oxidantes, no? Y si hay ácidos oxidantes, significa que también debe haber ácidos que no lo sean, o sea, ácidos no oxidantes. Bien, pues los ácidos oxidantes son aquellos que a su vez son agentes oxidantes fuertes, como el ácido nítrico y el ácido perclórico. Y los ácidos que son no oxidantes son aquellos ácidos que no actúan como agentes oxidantes. Por ejemplo, el ácido acético, cuya estructura vemos del lado inferior izquierdo.
y el ácido benzoico, cuya estructura está representada del lado inferior derecho en color azul. Este par de ácidos son compuestos orgánicos. Para ser más específicos, se trata de ácidos carboxílicos, los cuales se constituyen por una cadena de carbono y la característica COOH, que es la unión de un átomo de carbono con uno de oxígeno en un doble enlace, y a su vez la unión de un enlace sencillo del átomo de carbono hacia el grupo hidroxilo OH. Sin embargo, el tema principal de este video no son los compuestos orgánicos, y a pesar de ello, no será la última vez que los veamos en este canal. Continuando con la teoría, tenemos a la serie de actividad de los metales, que les dejo aquí mismo. Este esquema puede encontrarse en cualquier libro de química general y es bastante útil. Se ve en secundaria o preparatoria principalmente al momento de comenzar a estudiar qué es una reacción química. Y por supuesto, en este canal también habrán videos dedicados a las reacciones químicas. Continuando con las características de las soluciones ácidas, los ácidos reaccionan con los óxidos e hidróxidos metálicos, neutralizándolos. Así se forman agua y sales como productos. La otra característica es que los ácidos reaccionan con las sales de los ácidos más débiles, formando así el ácido más débil y la sal del ácido más fuerte. Aquí les dejo el siguiente ejemplo en donde podemos ver en esta ecuación química la reacción de 3 moles de ácido clorhídrico con una mol de fosfato trisódico, que produce una mol de ácido fosfórico y 3 moles de cloruro de sodio. La siguiente propiedad es que las soluciones de ácidos son conductoras de electricidad porque se ionizan en forma total o parcial. Mucho ojo en esta parte, ya que es el punto de partida de la teoría de Bronsted-Lowry. Antes de continuar, es bueno checar qué son la disociación y la ionización. Déjenme contarles que la ionización es aquel proceso por el cual un compuesto molecular se separa formando iones en disolución. Y para ejemplificar tenemos al HCl, ácido clorhídrico o cloruro de hidrógeno, ya que, bueno, recordando un poco la nomenclatura, cuando el HCl está acuoso, significa que entonces ya netamente se nombra como un ácido. En este caso, pues ácido clorhídrico, pero si está en estado gaseoso, se nombra como cloruro de hidrógeno. Bien, ahora, la disociación es un proceso por el cual un compuesto iónico se separa en sus iones en disolución. Por ejemplo, la sal, que recibe el nombre de cloruro de sodio, NaCl. Esta sal tiene enlaces de tipo iónico. Dicha representación de todo lo que hemos dicho en este momento de la ionización y disociación está aquí presente, como pueden ver. Y bueno, hablando del ácido clorhídrico, se puede observar que se ioniza en el medio acuoso y de esta manera produce iones hidronio y iones cloruro. Ahí está representado en ese pequeño esquema que hice. Para continuar con las propiedades básicas, debemos comenzar con que tienen un sabor amargo. Si alguien de aquí alguna ocasión probó jabón, se dará cuenta de ello, puesto que el jabón desgraciadamente no sabe tan bien como huele. La otra característica también es que son resbalosas al tacto, justamente como el jabón u otros limpiadores o desinfectantes. Otro punto importante es que al igual que los ácidos, provocan cambios de color de los indicadores ácido-base. Las bases vuelven color azul el tornasol rojo y el azul de bromotimol cambia de color amarillo a color azul. Las otras características son: las bases reaccionan o se neutralizan con los ácidos, formando sales y generalmente agua, agregando que sus soluciones acuosas se ionizan porque las bases se disocian en cierto grado. Continuando, en 1680, Robert Boyle notó que los ácidos son capaces de disolver varias sustancias, provocan el cambio de color de varios indicadores y pierden sus características al mezclarse con bases.
Para el año 1814, Gay-Lussac concluyó que los ácidos neutralizan a las bases y que ambas sustancias debían definirse en términos de las reacciones que realizan cada una. En 1884, el científico sueco Svante Arrhenius presentó su teoría de la disociación y electrolítica. Ahora, centrándonos en la disociación electrolítica, debemos remarcar que Arrhenius postula que los electrolitos al entrar en contacto con agua se separan en sus iones constituyentes. Algunos de estos se cargan eléctricamente a medida que avanza la disolución y el resto permanece neutro, o sea, sin carga. Y haya o no corriente eléctrica, este es un proceso independiente de ella. El punto número 3 nos dice que los iones actúan independientemente unos de los otros y de las moléculas indisociadas y son diferentes en sus propiedades físicas y químicas. El próximo punto nos dice que la disociación electrolítica es un proceso reversible. El punto número 5 nos dice que las partículas con carga eléctrica son atraídas por el electrodo de signo contrario. El siguiente dice que cuando los iones se dirigen a sus respectivos electrodos, pierden sus cargas eléctricas, se transforman en átomos y adquieren propiedades químicas ordinarias. Partiendo de este postulado, en 1887, desde su punto de vista, definió a un ácido como aquella sustancia que contiene hidrógeno y produce iones hidrógeno o protones en disolución acuosa, mientras que una base es una sustancia que contiene el grupo hidroxilo OH y en un medio acuoso produce iones hidroxilo. Para ejemplificar esta teoría, les muestro qué pasa cuando el cloruro de hidrógeno e hidróxido de sodio entran en contacto con agua, y es que tal y como lo revisamos, se comienza la producción de iones en medio acuoso. En el caso del cloruro de hidrógeno, se producen iones hidrógeno o protones junto con iones cloruro. Para el hidróxido de sodio, se forma el catión sodio junto con el anión hidroxilo. Luego de esta teoría surgió una todavía más extensa. Para 1923, Bronsted en Dinamarca y Laurie en Gran Bretaña ampliaron las definiciones de ácidos y bases, incluyendo de esta manera a las bases que no contienen iones OH- o iones hidroxilo. Aquí tenemos a los científicos responsables de esta teoría, y a pesar de que contiene el nombre de ambos, esto no significa que la hayan formulado en conjunto y trabajando como equipo, sino que lo hicieron en lugares distintos, aunque en la misma época, y los dos llegaron a los mismos resultados. Por ello se premió a ambos y la teoría recibió sus nombres. Las premisas para clasificar a los ácidos y bases según ellos son las siguientes. Un ácido de Bronsted-Lowry es una sustancia que dona protones, mientras que una base de Bronsted-Lowry es una sustancia que acepta protones. Ya es momento de que hablemos del ion hidrógeno o del protón en agua. Primero, un ion hidrógeno es un protón sin un electrón de valencia a su alrededor. Por ello es que pues justamente también se le llama protón indistintamente cuando se refiere al ion hidrógeno. Al menos eso es muy común hacerlo en la teoría ácido-base. Y bueno, esta partícula actúa fuertemente con los pares electrónicos desapareados de las moléculas de agua para formar iones hidrógeno hidratados. Y es que la interacción de un ion hidrógeno o protón H+ con el agua da origen al ion hidronio H subíndice 3 o con carga positiva. La formación del ion hidronio es una de las interacciones químicas más complejas del protón con agua líquida. Este ion forma puentes de hidrógeno con el agua para dar iones más complejos, como el catión dióxido de pentahidrógeno y el catión tetraóxido de nonahidrógeno.
Es importante aclarar que a menudo se utilizan H más y H subíndice 3 o más indistintamente para representar el ion hidratado al que se deben las propiedades de las disoluciones acuosas de ácidos. Se usa H más para simplificar. Sin embargo, H subíndice 3 o más es la representación más cercana a la realidad. Esto no quiere decir que usar H más esté mal, pero H subíndice 3 o más es lo que más se ajusta a lo que sucede en la vida real. Aquí tenemos un par de ejemplos de esta teoría en la cual el cloruro de hidrógeno al ionizarse en agua produce una mol de ion hidronio y una mol de ion cloruro. El cloruro de hidrógeno, según esta teoría, es una especie ácida y puede notarse debido a que le cede un protón al agua, con lo cual se forma el ion hidronio. Asimismo, el agua es una base, ya que esta misma aceptó el protón del ácido. Abajo tenemos una reacción interesante, en la cual una mol de amoníaco reacciona con el agua y de esta forma se produce el catión amonio NH-4 más y anión hidroxilo OH-. En esta ocasión el agua se comporta como ácido, pues cede un ion hidrógeno o protón al amoníaco, que al ser receptor de estos iones se obtiene el ion amonio, por lo cual es una base de Bronsted-Lowry. Algo muy notable que surge a partir del modelo de Bronsted-Lowry son los pares ácido-base conjugados, que consisten en moléculas o iones que se relacionan dado que un ácido pierde un protón y una base gana un protón. En todo equilibrio ácido-base hay transferencia de protones, tanto en la reacción directa hacia la derecha como en la inversa, que sucede hacia la izquierda. Una manera general de verlo es lo que tenemos a continuación, en donde HX es un ácido de Bronsted-Lowry que al reaccionar con agua produce iones de los cuales está constituido junto con iones hidronio. Para ejemplificar esto, tenemos que una mol de ácido nitroso al reaccionar con una mol de agua produce una mol de ion nitrito y una mol de ion hidronio. Algo similar ocurre con el ácido bromhídrico, que al reaccionar con agua produce una mol de ion bromuro y una mol de ion hidronio. En ambos casos, el agua se comporta como base, ya que acepta el protón donado por los ácidos. En la primera reacción, el ion nitrito es la base conjugada del ácido nitroso, mientras que el ion hidronio es el ácido conjugado del agua. En la segunda reacción, el ion bromuro es la base conjugada del ácido bromhídrico, mientras que el ion hidronio es el ácido conjugado del agua. También tenemos algunos ejemplos más en estos esquemas bastante útiles, en los cuales se nos muestra cómo el protón se intercambia entre ácido y base para formar las bases y ácidos conjugados. En el primer caso tenemos de un ácido más, el ácido fluorhídrico, mientras que en la segunda imagen tenemos al amoníaco, una base. En esta reacción, el agua actúa como ácido, ya que dona un protón al amoníaco y de esta manera se produce el ion amonio, que es el ácido conjugado del amoníaco, mientras que el ion hidroxilo es la base conjugada del agua. Podemos rectificarlo ya que el ion amonio puede ceder un protón, por lo que esta especie química se trata de un ácido, mientras que el ion hidroxilo no puede donar protones, pero sí aceptarlos. Por ello se trata de una base. Como se han podido dar cuenta, el agua posee características ácidas y básicas y puede comportarse como un ácido o como base dependiendo de qué compuesto químico, si es un ácido o una base, está interactuando con ella. Como puede donar y aceptar protones, se dice que es un anfolito, una sustancia anfótera o una sustancia anfiprótica. Aquí tenemos otro ejemplo todavía más didáctico en donde notamos cómo el agua actúa como base y es cuando acepta un protón para formar el ion hidronio. Asimismo, puede apreciarse que se comporta como ácido al donar un protón y formar el ion hidroxilo. Pero no solo el agua posee estas características. Otro compuesto químico con estas facultades es el ion bicarbonato o carbonato ácido, que al aceptar un protón
se comporta como una base, formando así el ácido carbónico. Se comporta como ácido si dona el protón que aún posee para quedar únicamente el ion carbonato. Al adentrarnos aún más en estas propiedades del agua, es evidente que se trata de un disolvente único, pues además de conformar gran parte de los tejidos de seres vivos como los humanos, es indispensable para varias formas de vida en el planeta Tierra. Como se mencionó, puede comportarse como ácido y base también según la reacción en la que esté implicada. Por ejemplo, al interactuar con algunos ácidos como el ácido clorhídrico y el ácido acético. También funciona como ácido al interactuar con bases como el amoníaco, pero también es un electrolito débil, por lo tanto, un mal conductor de electricidad. A pesar de eso, experimenta una ligera ionización que tenemos a continuación en donde se ioniza en iones hidrógeno e hidroxilo. Esta reacción se conoce como autoionización del agua. En términos de la teoría de Bronsted-Lowry, tenemos cómo interactúan dos moléculas de agua dando paso a la formación de iones hidróneo e hidroxilo. Esta ecuación química es una muestra más de un par ácido-base conjugado. Al estudiar las reacciones ácido-base, se toma una especial importancia en la concentración del ion hidrógeno, pues indica la acidez o basicidad de una solución. Dado que solo una pequeña fracción del agua se ioniza, la concentración de esta misma permanece prácticamente sin cambios. Aquí tenemos que al expresar el producto de las concentraciones de los iones hidronio por la concentración de iones hidroxilo, que a su vez se puede representar como producto de protones por los iones hidroxilo, la operación queda como 1 por 10 a la menos 7, y al operar esta expresión matemática, el resultado es 1 por 10 a la menos 14. Esto surge debido a la expresión de la constante de equilibrio, solo que no se toma en cuenta a la concentración del agua que debería ir como denominador, ya que el agua se considera que está en estado líquido. Y recordemos que para cálculos de constantes de equilibrio no se toman en cuenta a sólidos, gases ni líquidos, solo especies en disolución. La expresión de kW es conocida como constante de autoionización del agua y como su nombre lo indica, es constante, nunca va a cambiar. Siempre que la concentración de iones hidrógeno es igual a la de los iones hidroxilo, la solución acuosa es neutra. Si la concentración en iones hidronio fuera mayor, es ácida. Si la concentración de iones hidroxilo predominara, sería básica. Es preciso recalcar que no se pueden variar dichas concentraciones de manera independiente, de tal forma que si cambia una de estas concentraciones, la otra también. Por ejemplo, aquí tenemos un pequeño problema, o más bien una ejemplificación que dice, se ajusta una disolución de forma que la concentración de protones es igual a 1 por 10 a la menos 6 molar. La concentración debe cambiar para los iones OH y la concentración queda como Kw sobre la concentración de iones hidrógeno. Y al sustituirlo, recordemos que Kw su valor es 1.0 por 10 a la menos 14 sobre el valor que ya tenemos de la concentración de iones hidrógeno, nos queda como 1 por 10 a la menos 14 entre 1 por 10 a la menos 6. Y resolviendo este producto, la respuesta es 1 por 10 a la menos 8 molar. Otro ejemplo es el siguiente. La concentración de iones hidroxilo en una disolución limpiadora es de 0.0025 molar. Calcule la concentración de iones hidrógeno. Primero colocamos los datos. La concentración de OH es igual a 0.0025 molar. Kw, ya sabemos que es un valor fijo, es una constante que no va a cambiar y es 1 por 10 a la menos 14. Pero no sabemos la concentración de iones de hidrógeno, entonces lo ponemos como una incógnita, que es lo que vamos a investigar. Ahora, en la ecuación colocamos la expresión matemática de la autoionización del agua. Kw es igual al producto de los iones hidroxilo por el producto de los protones. Y
Realizando el despeje y reordenándolo, tenemos que la concentración de los protones es igual a kW sobre la concentración de los iones hidroxilo. Al sustituir dichos valores y realizar la operación, tenemos que el resultado es 4 por 10 a la menos 12 molar, o 4 por 10 a la menos 12 mol sobre litro. Y ya es momento de que hablemos acerca de la fuerza de ácidos y bases. Esta clasificación surge porque ciertos ácidos son mejores donadores de protones que otros y ciertas bases son mejores receptoras de protones que otras. Esta es la razón de que estas especies químicas se pueden clasificar respecto a su fuerza en fuertes, de fuerza media y débiles. Los ácidos o bases fuertes son aquellos que se disocian totalmente, mientras que los ácidos o bases débiles son aquellos que se disocian muy poco en medio acuoso. Este comportamiento se encuentra basado en la ley de dilución de Ostwald, que postula que a una dilución infinita el comportamiento de una especie ácida o básica tiende a la disociación total. Estas imágenes ilustran lo que es una dilución. En cada una de ellas vemos un tubo de ensayo más colorido, dado que la solución presente está más concentrada, y a medida que se le añade un valor volumen de solvente, que generalmente es agua, se crea una dilución. La última teoría es aquella propuesta por Lewis, que vamos a ver justo ahora. Para que una sustancia pueda ser una base de Bronsted-Lowry, debe tener un par de electrones no compartidos para poder enlazar al protón. Un ejemplo es el amoníaco, que actúa como receptor de protones. Aquí vemos cómo el ion hidrógeno se une al amoníaco, dado que el amoníaco tiene disponible un par de electrones que acepta el hidrógeno, por lo cual se crea un enlace del cual resulta el catión amonio. Presentando un poco más de contexto histórico, en 1932, Gilbert Lewis, porque también se dice Luis, pero pues generalmente en los países que hablan español se le dice Lewis, propuso una nueva definición para ácidos y bases, aún más inclusiva que la de Bronsted-Lowry, que se basaba en la transferencia de electrones. De esta manera, un ácido de Lewis es un receptor de pares de electrones y una base de Lewis es un donador de pares de electrones. Todo aquello que es una base de Bronsted-Lowry, o sea, receptor de protones, también lo es en el sentido de Lewis, o sea, es un donador de pares de electrones. Sin embargo, en la teoría de Lewis, una base puede donar su par de electrones a algo distinto de el hidrógeno con carga positiva o el protón. Y bueno, también es importante remarcar que el protón es un ácido de Lewis, pero no es el único. Por ejemplo, el amoníaco actúa como una base de Lewis, puesto que dona un par de electrones al trifluoruro de boro, y de esta reacción el producto que se forma es trifluoruro de boro amoníaco. De la interacción entre un ácido y una base de Lewis se forma un enlace covalente coordinado o dativo. Para enfatizar este tipo de enlace, se emplean flechas que van desde el donador del par de electrones o base de Lewis hacia el receptor, que es el ácido de Lewis. Sin embargo, generalmente se usan líneas rectas, cuñas o líneas punteadas para representar el enlace. Aquí hay un nuevo concepto, que es el enlace coordinado, y los enlaces covalentes coordinados o dativos son aquellos en los que un solo átomo aporta el par electrónico compartido. Aquí hay otro ejemplo, en el cual la base de Lewis sigue siendo amoníaco, mientras que el ácido de Lewis en esta ocasión es el tricloruro de boro. El producto es el tricloruro de boro amoníaco. Casi todos los iones de metales de transición D poseen orbitales vacíos que pueden aceptar el compartir pares de electrones. La mayoría de estos actúa como ácidos, y no cualquier tipo de ácido, sino como ácidos de Lewis,
mediante la formación de enlaces coordinados con bases de Lewis que donan uno o más pares de electrones. Ejemplos de estos metales son el hierro 2 más y 3 más, junto con el cobre más y cobre 2 más. Las bases de Lewis que se unen a átomos o iones metálicos se llaman ligandos. Algunos ligandos están a continuación, en esta pequeña tabla que hice. Sus nombres cambian en la nomenclatura de compuestos de coordinación. Esta lista es muy pequeña, ya que hay muchos otros ligandos, muchísimos. Sin embargo, presento estos ya que no quiero saturar demasiado este video con tantísima información más de lo que ya lo hice. A pesar de ello, sí habrá un video dedicado a la química de coordinación en donde veremos a profundidad los ligandos y las partes que conforman a estos compuestos complejos. Mientras aquí les presento estos ligandos. Pero adivinen qué, no solo los ácidos y bases de Bronsted-Lowry se clasifican como fuertes y débiles, también las de Lewis. ¿Cuáles son estas clasificaciones y en qué se basa uno para decir que son fuertes o débiles? Vamos a ellos. Bases de Lewis, fuertes o duras. Estas bases poseen un átomo que cede electrones. Su densidad electrónica se deforma difícilmente y por lo general el átomo donador es de radio atómico pequeño y muy electronegativo. Ahí tenemos algunos ejemplos como el fluoruro, el hidroxilo, el óxido, éteres o el amoníaco. Para las bases de Lewis débiles o blandas, tenemos que son sustancias que poseen un átomo donador cuya densidad electrónica se deforma fácil. Dichos átomos son menos electronegativos que los de las bases duras de mayor radio atómico. Y ahí tenemos algunos otros ejemplos, como el ion bromuro, el cianuro y también el monóxido de carbono, que ahí viene representado junto con su enlace, además del hidruro y el tiocianato. En cuanto a los ácidos de Lewis, estos poseen un orbital desocupado capaz de aceptar electrones. Estas especies químicas son moléculas con octetos incompletos, cationes sencillos y algunos átomos metálicos, junto con compuestos que poseen átomos centrales que pueden expandir su octeto. Ácidos fuertes forman enlaces más estables con las bases fuertes. Ácidos débiles forman enlaces más estables con las bases débiles. Aquí tenemos algunos ejemplos de los ácidos de Lewis fuertes y débiles. Ácidos fuertes: el protón, el litio, el catión sodio, el catión potasio y el catión berilio 2 más. Ácidos débiles: el catión cobre, catión plata, catión oro, catión titanio y catión mercurio. Aunque ya terminamos de ver todas las teorías de ácidos y bases en la historia, es necesario revisar qué es el pH. A pesar de que las concentraciones de ion hidronio e hidroxilo pueden expresarse en términos de molaridad, como en los ejemplos anteriores en la teoría de Bronsted-Lowry, es conveniente indicar qué es la acidez o la basicidad, pero en términos ya de la escala de pH. En esta escala, un número de 0 a 14 expresa la concentración de iones hidronio para soluciones comunes. Este término fue introducido por Søren Sørensen en 1909. Ahora, revisando esta escala un poco más a detalle, se dice que una disolución neutra tiene un pH de 7.0 a 25 grados centígrados. Si es ácida, su pH es menor a 7.0 y una solución básica posee un pH mayor a 7. Asimismo, les quiero recalcar que la teoría más vista al estudiar el pH en las escuelas es la de Bronsted-Lowry, y esta teoría es la que se usa para explicar el comportamiento ácido-básico de las sustancias. Por ello, les presento las ecuaciones que se usan para el cálculo del pH. En esta tabla les muestro cómo podemos decir si un ácido o base es fuerte, de fuerza media o débil, partiendo de los valores del grado de disociación: alfa,
y del cociente de Ka sobre concentración cero o inicial, o bien Kb sobre concentración cero. Ka en esta tabla es para ácidos y el valor de Kb se utiliza para bases. Aquí abajo les muestro cómo deben calcular el grado de disociación y aquí ya tenemos las ecuaciones necesarias para el cálculo del pH según su fuerza y si son ácidos o bases. Si gustan, pueden ponerle pausa a las ecuaciones o regresarle a las partes del video que quieran para que las anoten y tengan muy presentes. Tal vez ahora se pregunten cómo se usan todas estas ecuaciones y lo vamos a ver en un próximo video. Enseguida les muestro las fuentes de información que utilicé para justamente realizar este material, además de que estas fuentes me sirvieron muchísimo porque de ahí obtuve algunas imágenes para la elaboración del video. Espero que esto les haya sido de ayuda y si es su primer acercamiento al mundo de los ácidos y las bases, me gustaría que comenten qué les pareció este tema y si ya tenían la idea de qué eran estas sustancias, así como de las teorías. Y me dicen si aprendieron algo nuevo o les fue útil para repasar y reforzar conocimientos. Mucho éxito. Nos vemos en más videos. Recuerda suscribirte y dar un like.